Buenas tardes, ¿cómo están, estimados seguidores, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, amigos, amigas y fieles seguidores? Les doy las gracias y hoy estamos en tu programa El Rescate, donde le damos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que venga, que penetre en nosotros, que toque lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Toda célula de nuestro ser quede vivificada por el poder del Espíritu Santo. Que todo lo muerto en nosotros, células muertas, enfermedades, queden echadas fuera. Y que sean renovados por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y hoy tenemos un estudio bíblico sobre la autoridad. ¿Qué autoridad tienes como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué autoridad te dio Dios para estar en este planeta Tierra y para cumplir el propósito que tienes para tu vida? Vamos a estarlo estudiando hoy. Por favor, ponle like y comparte y verás que te va a salir de gran bendición saber qué autoridad tienes como persona cristiana con autoridad del Espíritu Santo. Vamos a empezar con una oración para renovar esos votos, para refrescar el amor que le tenemos a Dios. Amén. Comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados. Repite después de mí. Perdones mis pecados, me laves con tu sangre, me aceptes como tu hijo o hija y te acepto como Señor y Salvador. Lléname, guíame y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a empezar aquí con la autoridad del creyente. En Mateo, esto va a ser de Lucas 10 y Mateo 10, los dos capítulos 10. Así que por favor, cuando tengas tiempo, léelos. Se nos dice, ser astuto como serpiente, pero sencillo como palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades. Los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Hay tiempos difíciles en nuestra vida. Aún teniendo a Cristo no significa que vamos a estar sin problemas, especialmente la gran persecución. En otros países ya están persiguiéndonos. Ya están persiguiendo a las personas cristianas. Aquí en Estados Unidos y en México no, en otros no, pero aunque lo dudes, hay personas que en México fueron a ser misioneros y terminaron muertos. Están muertos porque quisieron penetrar en un territorio y ese territorio no los aceptó y los mató. Esos son personas que se llaman mártires, que han recibido a Cristo, que por predicar el Evangelio fueron muertos. Ahora, eso tendríamos que penetrarnos en Dios, en la presencia de Dios, para ver qué es lo que pasó en ese momento, que hicieron mal o que no hicieron mal, o si de veras solamente tuvieron que regar ese territorio con la sangre de Jesucristo, mezclada con la de ellos. Vamos a seguir, pero sí se te dice, sé astuto como serpiente. Ahorita vamos a ir a buscar ese término de astucia, ¿ok? Y sencillo como paloma. Dios nos manda a tener una estabilidad, a tener un medio, un equilibrio entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, entre la sabiduría, planear qué plan vas a hacer para recibir estas personas a Cristo, para que vengan a Jesucristo, para que tú cumplas el propósito. Planear con eficacia. Vamos a seguir. Esto es una frase bíblica que se encuentra en Mateo 10:16. Sugiere la necesidad de ser prudentes y cautelosos en situaciones difíciles, pero también de mantener la sinceridad y la sencillez en la vida diaria. Necesidad de ser prudentes y cautelosos.
Cuando el Espíritu Santo te dice, ve a la soledad, como Jesús, él iba a la soledad a orar, así nos manda a veces el Espíritu Santo a que vayamos a orar, a clamar, a tener tiempos de silencio para efectuar los planes que siguen, recibir del Espíritu Santo la información que necesitamos. Amén. El dicho astutos como serpientes, ¿qué significa? Ser perspicaces. La Biblia compara la serpiente con la astucia y la capacidad de detectar peligros. La capacidad de detectar peligros. Claro que Dios no quiere que nos dañemos, que te dañes. Si está fuera de nuestro alcance y de nuestro plan, pues ni modo. Pero si planeamos con el Espíritu Santo, le damos acceso al Espíritu Santo a entrar en nuestros planes, podemos tener un plan donde podemos salir sin daño. ¿Ok? Detectar peligros, huir del peligro. Lee el libro de Proverbios. Lee el libro de Proverbios. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ejecutar algo que el Espíritu Santo nos dijo que hiciéramos. Ser cautelosos, pero siempre con la cautela. Ahí está el equilibrio. Ser mansos, pero tener cautela. La Biblia aconseja no ser demasiado confiados, no decir todo lo que planeamos a los demás. Gracias a Dios por las redes sociales, por la gente que nos indica qué es lo que hacemos, a quién podemos confiar, a veces quedar callado de los planes que tenemos. Son precavidos, no ser demasiados confianzudos. El dicho, sencillos como paloma. ¿Ves? La cautela y la sencillez. La astucia para planear y eficar. Y la humildad de ser inocentes como las palomas, que no tener maldad en nosotros, causar mal o planear para el mal de alguien. Las palomas se asocian con la pureza y la inocencia. Ser humildes. La humildad se considera un valor importante en el cristianismo. La humildad es imperativa para poder comunicarte con Dios, para poder tener mansedumbre con Dios, para poder recibir y cambiar tus planes por unos planes mejores que son los planes de Dios y captarlos, recibirlos y absorberlos. Eso es la humildad. Cambiar tus planes y tu fuerza por los planes y la fuerza de Dios. Y decir, está bien, vamos a poner eso al lado, vamos a recibir lo de Dios, que es siempre mejor. En resumen, la frase, astutos como serpientes y sencillos como palomas, invita a encontrar un equilibrio entre la sabiduría y la sencillez, la astucia y la inocencia, la maldad con la benignidad. Ser astutos como serpientes no implica ser engañosos o maliciosos, sino ser capaces de discernir y evitar peligros, mientras que sencillos como palomas invita a mantener la transparencia y la humildad. Vamos a hablar de una de las cosas que tiene una serpiente es sagacidad. ¿Qué es sagacidad, hermana Blanca? La virtud humana, la sagacidad, consiste en la habilidad para encontrar los medios justos y más eficaces para alcanzar un objetivo. ¿Tienes un plan? ¿Una meta? ¿Cómo podemos llegar ahí más rápido? Con la bondad de Dios, con el Espíritu Santo. Eso es sagacidad, ¿ok? Ahorita les voy a contar una historia de una hermana que ella fue actuando por el Espíritu Santo. Ella usó todo esto. Usó la sagacidad, usó la humildad y usó la autoridad, que también vamos a estar hablando de la autoridad. Debemos ser eficaces para alcanzar un objetivo. ¿Cómo puede servir nuestra fe y amor a Dios? ¿Cómo podemos servir más eficazmente? Astuto y prudente, que prevé, que previene las cosas, los peligros. ¿Ves ahí una trampa? ¿Sabes qué? Me voy. No tengo por qué estar diciendo que soy más fuerte que la trampa. ¿Ok? Un hombre no puede descubrir por él mismo todas las cosas. Tenemos que tener maestros inspirados por el Espíritu Santo.
Qué bueno que me siguen aquí. Yo puedo darles estudios bíblicos, discipulados. Y también si van a mi website, ahí doy consejería pastoral, mentorados, mentorías y coaching. Eso es aparte, pero todo lo que es oración y estudios bíblicos son gratis. Ya las mentorías y el coaching, ahí está la información en la website. Un hombre no puede descubrir por él mismo todas las cosas, y de ahí surge la necesidad de ser instruido. La sagacidad, a su vez, es una cualidad. Mira esta cualidad, qué hermosa es la sagacidad, que es una de las cosas que tienen las serpientes, sagaces. Es la cualidad de alma, de quien estando ante una situación nueva, con frecuencia compleja y delicada, descubre por sí mismo lo que debe de hacer. Esta sagacidad, te voy a dar un testimonio de una hermana que estaba tocando puertas evangelizando y se topó con un señor endemoniado borracho. Ahorita vas a ver ese testimonio, pero ella usó esto, la sagacidad, que actuar. Vas ahí a un monte y hay víboras. ¿Qué hace la víbora? Si piensa que hay una amenaza, se esconde. Si piensa que puede dominar, muerde y mata. Claro que nosotros no vamos a morder y matar. Tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber que nuestra sagacidad va a ser usada para incrementar el reino de Dios. Ahorita te voy a dar un perfecto testimonio. Así pues, inteligente aquel que sabe escoger, ¿verdad? Lo cual le permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. La astucia, en cambio, se encuentra relacionada con la sagacidad, la sutileza, el ardid, la treta. Y a ver, si eso es el lado bueno, también hay lados malos de la sagacidad, que es como la artimaña, la habilidad para convencer y persuadir a alguien. Claro que si vas a convencer y persuadir a alguien para bien, está bien. Si vas a persuadir a alguien para adulterar, para emborracharse, endrogarse, pues eso sigue siendo artimañas, sagacidad, astucia, pero las estás usando para la cosa equivocada. Nosotros tenemos que saber urdir. Miren lo que es urdir. Todo es un equilibrio. La paloma, la víbora, ¿ok? Urdir, maquinar y disponer cautelosamente algo contra alguien o para alguien, para la consecución de algún designio, hacerlo para Dios, hacerlo para el mundo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver ese gran testimonio que te tengo hoy. Esta es la historia de un borracho. Este era un borracho del ejército, era un militar, era un soldado, era fuerte, era duro, y aparte de que era fuerte y duro como soldado, era un borracho alcohólico. Se la pasaba alcohólico la mayoría del tiempo. Y una señora sola fue a tocar puertas, a hablarle a la gente de Cristo. ¿Ok? Ella llegó a esa casa del borracho y tocó la puerta. Y el borracho fue y contestó la puerta, le abrió la puerta y le dijo, ¿qué necesitas? Y la señora le dice, pues tengo que hablar de Jesús. Y él le dijo maldiciones, la maltrató, la corrió, le dijo de todo con un odio. La señora se asombró, se fue. Mira, ahí está la sagacidad también. Vio el peligro y se fue. Cerró la puerta el señor. Estaba el todo feliz de la vida, que la mujer se hubiera ido, que él lo hubiera corrido. Ja, la corrí y ya se fue. Ja, la insulté. Vine a hablar de Cristo, yo soy más fuerte que ella. Pero la señora unió fuerza del Espíritu Santo. Su humildad para no ofenderse ante las ofensas que le había dado este soldado. ¿Y qué hizo esta señora? Le habló de Jesús otra vez. Fue y tocó la puerta del hombre borracho alcohólico. Y él dice, ¿tú otra vez? Y ella, que le empieza, le pone el dedo y le dice, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que está controlando a este hombre, en este momento lo ato y lo reprendo y se echa fuera. Todo espíritu de alcoholismo te divido de él con la sangre de Jesucristo, te ato y te echo fuera. Tomó autoridad. Fue cautelosa, sagaz, se fue para allá. No tuvo miedo.
fue a recaudar información del Espíritu Santo para venir empoderada del Espíritu Santo y poder hablar con esta persona, con el poder del Espíritu Santo. Esta señora sacó al borracho de la casa, lo llevó a la iglesia. El hombre en ese momento que sintió la autoridad y la presencia del Espíritu Santo, se derrumbó, aceptó a Jesús y permitió que la señora lo sacara de su casa y lo llevara a la iglesia. Era una campaña que había, pudieron ir ahí, el Señor se estaba alabando a Dios, el Espíritu Santo lo llenó, pidió perdón de sus pecados, Dios lo perdonó y lo tocó. Después este señor se había quedado con 2 de sus hijos. Había 2 hijos pequeños, pero la mujer ya lo había dejado. Se había llevado a sus 2 hijos pequeños. Lo abandonó al borracho y a su familia de la casa, la mujer. Y se había quedado en la casa sola, sin limpiar, sin darle de comer a los jóvenes. Y esta señora vio toda la necesidad que tenía el borracho. Vio la destrucción que el alcoholismo lo había llevado. Y entonces, esta señora vio la necesidad y cambió la sagacidad, la astucia, por la humildad de la paloma y la paz. Lo llevó a la iglesia, fue a la casa, vio que los muchachos no habían comido, vio que estaba todo sucio, ella entró, les hizo de comer, lavó y limpió. Y el hombre quedó sorprendido de que Dios lo hubiera visitado en su casa, que aparte que le haya quitado el alcoholismo, aparte que haya sentido el Espíritu Santo, que pudo alabar a Dios, vino la mujer, Dios usó a la mujer para usar las necesidades de limpiar y cocinar en su casa y atender a sus hijos que estaban menores de edad sin la mamá en su casa. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de Lucas 10. Cuando tengas tiempo, por favor, léelo. Jesús en 10 del 18 al 25. Vamos a seguir hablando de la autoridad que esta mujer usó para ser sagaz y audaz. Y es lo que estábamos diciendo, no todos tenemos que aprender de alguien a veces, y estás aprendiendo ahorita de la autoridad que tienes en Cristo Jesús. Especialmente para nosotros mismos, para dominar en el nombre de Jesús, y después, dirigidos por el Espíritu Santo, puedes usar a los demás para expandir el reino de Dios. Jesús tranquiliza a sus discípulos, dice, enfatizando que su éxito al expulsar demonios, esto fue porque Jesús, antes de escoger a los 12, también Él escogió a 74 y los mandó a predicar en parejas. Vayan, díganle lo que les he enseñado. Saquen fuera demonios, sanen a todas las personas que vean. Mira, ese es un mandato de sanar. Yo estoy aquí como testimonio que Dios sana todavía hoy. Si hay personas que dicen que Dios no sana, pobrecito de ellos, porque sí sana. Hay que ver por qué. En mi libro Meditando y Sanando te dicen las estrategias, las técnicas, métodos que Jesús usó mientras caminaba en el planeta Tierra para sanar. Y te dice cómo obtener tu sanidad asociándote con Dios, viendo qué técnica, qué método te toca hacer. ¿Ok? Enfatizando. Entonces aquí llegaron estas 70 personas con Jesús y le dijeron, todos felices, Señor, Señor, los demonios se sujetan a nosotros, los echamos para afuera. Estaban todos felices, así como la mujer que confrontó al borracho, le sacó los demonios y se lo llevó a la iglesia. ¿Ok? Ellos estaban todos felices, pero mira lo que le dice Jesús, enfatizando que su éxito al expulsar demonios y vencer al mal no es la victoria definitiva. Le revela que la verdadera bendición reside en estar inscrito su nombre en el libro de Dios, alabar al Padre, ser lleno del Espíritu Santo, por revelar estas verdades a los humildes. Entonces necesitas humildad para recibir revelación, poder del Espíritu Santo. Amén. Porque si no, olvídate, el que sea exaltado será humillado. El que será humillado, el que se humilla a sí mismo será exaltado. Así que es mejor estar humildes y esperar una exaltación. Y cuando reciba la exaltación, no perder la humildad. Nunca. ¿Ok? Saber que todo es la alegría de ver al Padre, al Hijo, que esto destaca el poder de ellos que manifiestan en ti. Eres un vaso que tiene ese líquido hermoso del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo y fuego. La importancia de reconocer su papel en la difusión del mensaje de Dios. Astuto e ingenioso. ¿Ya ves? Ahí viene la astucia, ahí viene el ingenio
Ahí viene el poder del Espíritu Santo para usarte a ti para liberar o para usarte a ti para liberarte a ti mismo o a los demás. Todas estas palabras significan tener o mostrar ingenio práctico, habilidad para urdir, inteligente, enfatiza la rapidez física y mental, la destreza con gran aptitud. Todo eso. Pero lo más importante que dice Jesús, que seas salvo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que alabemos a Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo en 10 de Lucas, del versículo 18 al 25. Jesús tranquiliza a sus discípulos, enfatizando que sus éxitos de vencer, expulsar demonios y vencer a mal es más importante la salvación. La perspectiva de Jesús sobre el éxito de los discípulos. Tras recibir el gran informe del éxito de los 70, les dice que había visto a Satanás caer como un rayo. Esto significa que el poder de Satanás es limitado y que la autoridad dada a los discípulos es la de aplastar al mal. Imagínate lo que les dice Jesús. Ellos venían felices. Jesús, expulsamos los demonios, sanamos a las personas. El diablo se sometía a tu nombre. Sí, dijo Jesús. Yo lo vi a Satanás, cómo caía como un rayo. Él era vidente, podía ver en el espíritu. Gracias a Dios me ha dado ese don de la evidencia. Cuando Él desea usarla, yo la uso. Pero Dios en Jesús, vio cómo caía Satanás como un rayo. Cuando estaban los discípulos, 70 discípulos, echando fuera demonios. Estaban venciendo. La autoridad dada a los discípulos se nos es para aplastar el mal. En el Lucas del 10, 21 al 22, también alababa Jesús al Padre. Jesús expresa su alegría y gratitud al Padre, alabándolo por revelar los misterios del reino de los cielos a los humildes. Mira lo que les dio a las personas que lo seguían: autoridad de vencer, de expulsar lo malo para reemplazarlo con lo bueno. Amén. Alabándolo por revelar los misterios del reino a los humildes y no a los sabios y a los eruditos. ¿Qué es erudito? Instruido en varias ciencias y artes y otras materias, usado como sustantivo. Claro que Dios puede usar a las personas que tienen estudios, pero no es una calificación primaria para ser un discípulo de Dios. ¿Okay? No lo es. Dios prefiere adiestrarte a ti, moldearte desde nada, a que seas una herramienta, un vaso usado por Él, a tener que destruirte y volverte a hacer de nuevo, porque es más doloroso así. Luego aclara Jesús que recibió autoridad del Padre, que toda esta autoridad vino de arriba, que hay alguien más que Él, que no está solo, que está acompañado. Entonces aquí Jesús está diciendo la importancia de imponernos nosotros como sociedad con los demás. Aparte de que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes, sencillos como palomas, tienes que relacionarte como se relaciona Jesús, como se relacionó con el Padre. Jesús se relacionaba con el Padre, recibía poder del Padre. Nosotros tenemos que poder relacionarnos con los demás, tener la inteligencia de cómo estar relacionados con los demás, ser usados por Dios ahí y ser sencillos y humildes, porque de ahí recibimos bendición. Amén. Estas son palabras de Jesús a los discípulos. Jesús se dirige a sus discípulos y les declara que son bienaventurados por ver lo que ven y oír lo que oyen. Lo que están oyendo ustedes ahorita, no todos lo están oyendo. No todos tienen esta bendición. Hay que penetrar nosotros, agradecer de que podemos usar esta sabiduría. Y se nos va a tomar responsables de lo que sabemos. Tenemos que usarlo, manifestarlo en vivo, toda la palabra viva de Dios. Jesús dijo que señalaba que muchos profetas y reyes deseaban ver y oímos estas cosas, tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ser el templo de Dios. Amén. Y que se sujeten las autoridades demoníacas al nombre de Jesús por nuestra boca. Pero ellos no pudieron hacerlo. Ahora lo estamos haciendo nosotros.
Entonces aquí vamos a hablar sobre Jesús rebosante de alegría. Del Espíritu Santo exclamó: Padre, gracias, porque eres el Señor supremo sobre el cielo y la tierra. Has ocultado la gran revelación de esta autoridad a los orgullosos, a los sabios y a sus propios ojos, y la has compartido con los que se humillaron. Sí, Padre, esto es lo que te agrada, dar estas cosas a quienes son como niños confiados. Mira, ¿qué requisito tienes para recibir el poder de Dios? ¿Qué requisito tienes que tener? Ser como un niño confiado. A veces Dios nos llama y nos tiene que quebrantar para ser humildes y como niños confiados a Él. Pero no te alejes de Dios, síguete acercando a Dios, no importa los quebrantamientos, porque esos van a llevarte al éxito en tu vida espiritual, tu ministerio y en tu caminar en el camino angosto de Dios. Padre, has confiado todo lo que... Mira lo que le dijo Jesús al Padre. Me has confiado todo lo que tienes. Me has confiado todo lo que tienes. Todo lo que estaba en el reino, en el cielo, en el tercer cielo, el poder, la creación, todo se lo confiaron a Jesús. Nadie conoce plenamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre excepto al Hijo. Pero el Hijo puede revelar al Padre a quien quiera. Dios te puede dar revelaciones del cielo para hacer crecer tu ministerio, el reino de los cielos. Cuando Jesús estuvo solo con los 12, les dijo: tienen el privilegio de ver y oír todas estas cosas. Muchos reyes y profetas los quisieron hacer. La fe en la naturaleza humana refuerza nuestra fe en nuestras propias posibilidades. Una sospecha y desconfianza generaliza hacia los demás, crea enemigos donde no lo hay. Hay que evitar eso, hacer enemigos donde no lo hay. Para eso está la astucia, para eso está la inteligencia. Le preguntaron cómo intentaba hacerse amigo de sus enemigos. Abraham Lincoln, al presidente. Dijeron: ¿cómo intentas tú hacerte amigo de tus enemigos cuando deberías intentar destruirlos? Lincoln respondió que estaba destruyendo a sus enemigos al convertirlos en amigos. Si tienes a alguien que está enemigo tuyo por el reino de Dios, por la palabra, conviértalos. Que Dios te dé el plan con el poder del Espíritu Santo, como se lo dio la hermana con el señor alcohólico. Esta es una verdad que vale la pena contemplar. A medida que aprendemos a hacernos amigos de nosotros mismos, amigos con Dios, a relacionarnos con nosotros mismos, a liberarnos, a despojar la maldad de nosotros, nos asociamos con Dios, nos tenemos en amistad con Dios y después siguen los demás. Debemos buscar el bien en los demás si queremos encontrar el bien en nosotros mismos. Y ahí es donde viene la astucia, la humildad y la sencillez de la víbora y la paloma. Este ha sido otro episodio de tu programa El Rescate. Recuerda, ya salió el libro Meditando y Sanando, donde te doy estrategias para la sanidad del cuerpo, alma, espíritu, para que ejercer tu libertad asociada con Dios. Síguenos, ponle like y comparte. Recibo peticiones de oración, donaciones y también sugerencias. Si tienes alguna sugerencia, estamos aquí para servirte. Si alguien quiere alguna oración, voy a estar aquí un momento más. Y si no tienes tiempo de poner tu pedido de oración, por favor, mándamelo por mensaje y con todo gusto haremos esa petición y la puedo convertir en una meditación o en un vivo. Y si tienes algún testimonio de tu programa El Rescate o Meditando y Sanando, por favor compártelo. Me lleno de gozo al escuchar sus testimonios. Y recuerden, los amo en el amor de Cristo Jesús y Cristo los ama más. Tengan un hermoso día.